Tengo 73 años, y hay algo en mi bolsillo ahora mismo que he llevado todos los días durante 52 años. Es un reloj de bolsillo, enchapado en oro, lleno de rayones, ya no marca la hora. En la parte de atrás, grabado en letras que he trazado con mi pulgar 10.000 veces, dice: «Un hombre resiste». Mi padre me lo dio en su funeral, no en el funeral, antes. 3 días antes de morir, cuando la morfina lo hizo honesto de maneras que nunca fue sobrio. Lo presionó en mi palma y dijo: «No dejes que te vean quebrarte». Yo tenía 21 años. No lloré en su funeral. Estreché manos, acepté condolencias, me paré junto a mi madre y sentí el peso de ese reloj en el bolsillo de mi traje, como un ancla. La gente decía que era fuerte, decían que lo estaba manejando bien, decían que me estaba convirtiendo en un hombre. Pensé que tenían razón. Durante 52 años, pensé que tenían razón. Pero no estoy aquí para contarte sobre mi padre. Estoy aquí para contarte qué hice con lo que me dio. No el reloj, el mandamiento. No dejes que te vean quebrarte. Construí toda mi vida alrededor de esas 6 palabras. Las defendí. Se las enseñé a mis propios hijos. Viví por ellas tan completamente que olvidé que eran una elección. Se sentían como verdad, como gravedad, como la única manera en que un hombre podía ser. Y estaba equivocado. No sobre todo, ni siquiera sobre la mayoría de las cosas, pero sobre lo que más importaba. Estaba catastrófica, irreversiblemente equivocado. Y para cuando entendí eso, ya había pagado un precio que no puedo recuperar. Esta no es una historia de redención. No estoy redimido. Solo soy lo suficientemente viejo ahora para ver la forma completa de lo que construí, y lo suficientemente honesto, finalmente, para decirte que es un mausoleo. Me casé cuando tenía 24. Su nombre es Linda. Nos conocimos en un evento de la iglesia, que es lo que la gente hacía entonces, si no. Estaba en la universidad, tenía cabello oscuro y se reía de mis chistes, y cuando le pedí que se casara conmigo 6 meses después, dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Tuvimos una boda pequeña, usé el reloj de mi padre. Recuerdo estar parado en el altar sintiendo que había completado algún paso esencial, marcado alguna casilla que probaba que estaba en el camino correcto. Linda lloró durante los votos. Yo no. Sonreí, firme y seguro, de la manera que pensé que un esposo debía hacerlo. La gente decía que era un buen hombre, estable, confiable, el tipo de tipo que proveería. Y proveí. Conseguí un trabajo en una empresa de seguros, fui ascendiendo, traje a casa un cheque que creció constantemente a lo largo de los años. Compramos una casa en 1978, 3 habitaciones, un pequeño patio, una hipoteca que podíamos manejar. Linda renunció a su trabajo cuando nació nuestro hijo. Ese era el plan. Es lo que la gente hacía. Era bueno en mi trabajo. Era bueno siendo estable. Llegaba a tiempo, me quedaba hasta tarde cuando era necesario. Nunca me quejaba, nunca causaba drama. Mi jefe una vez me dijo: «Eres el tipo de persona con la que puedo contar. No traes tus problemas al trabajo». Lo dijo como un cumplido. Lo tomé como uno. En casa era igual. Estable. Presente en cuerpo, si no siempre en palabras. Cortaba el césped los sábados. Arreglaba cosas cuando se rompían. Me sentaba en la mesa cada noche. Preguntaba cómo les había ido a todos. Asentía mientras respondían. Pensé que eso era lo que significaba ser un buen padre y esposo. Estar ahí, ser sólido, ser la roca contra la que todos los demás podían apoyarse. Y funcionó durante mucho tiempo. Linda dejó de intentar que hablara sobre sentimientos alrededor del año 7. Recuerdo el cambio.
No una pelea, solo una especie de resignación. Me preguntaba cómo me sentía sobre algo y yo decía, bien, y eventualmente dejó de preguntar. Pensé que eso significaba que habíamos llegado a un entendimiento, un ritmo cómodo. Pensé que estábamos bien. Nuestro hijo, Michael, nació en 1977. Nuestra hija, Sarah, en 1980. Los amaba de la manera que pensé que los padres amaban a sus hijos, proveyendo, estando presente, enseñándoles a ser fuertes. Cambié pañales, claro. Los llevé a la escuela. Aparecí en los partidos de fútbol, pero no me tiraba al suelo a jugar. No hablaba sobre mi día ni preguntaba sobre los suyos de ninguna manera que requiriera una respuesta real. No los abrazaba mucho después de que cumplieran 7 u 8 años, porque eso se sentía como consentirlos. Mi padre me había criado con mano firme y poco afecto, y yo había salido bien, ¿o no? La gente en la iglesia decía que tenía una familia hermosa. La gente en el trabajo envidiaba mi estabilidad. Tenía respeto, tenía una reputación. Cuando otros hombres hablaban de sus divorcios desordenados o sus hijos rebeldes, me quedaba callado, porque yo no tenía esos problemas. Pensé que eso significaba que lo estaba haciendo bien. Defendí esta filosofía, no en voz alta. No soy un predicador, pero de pequeñas maneras. Cuando un compañero de trabajo se derrumbó llorando por un divorcio, le dije, «Tienes que mantener la compostura, amigo. No dejes que esto te quiebre». Cuando Michael llegó a casa de la escuela molesto por algo, le dije, «Fortalécete. La vida es dura». Cuando Linda intentó decirme que se sentía sola en el matrimonio, le dije, «Estoy aquí todas las noches, ¿no? ¿Qué más quieres?». Dije eso. «¿Qué más quieres?». Como si mi presencia física fuera lo mismo que ser conocido. La armadura encajaba tan bien, estaba perfectamente adaptada al mundo en el que vivía, los 80, los 90, la América corporativa, la respetabilidad suburbana. Los hombres no hablaban sobre sus sentimientos, los hombres no lloraban, los hombres resistían, y si jugabas según esas reglas, eras recompensado. Promociones, respeto, estabilidad. Obtuve todo eso, y pensé que el costo valía la pena. El primer espejo era 1984. Tenía 32. Habíamos estado casados 8 años. Llegué a casa del trabajo un martes. Nada especial, solo un día normal. Entré por el garaje, colgué mi abrigo, aflojé mi corbata. La casa estaba en silencio. Michael estaba en casa de un amigo. Sarah estaba durmiendo la siesta. Y Linda estaba parada en el fregadero de la cocina, de espaldas a mí, con los hombros temblando. Estaba llorando, no sollozos fuertes y entrecortados, solo lágrimas silenciosas del tipo que lloras cuando no quieres que nadie lo sepa. Me quedé ahí parado por un momento, maletín todavía en la mano, y no sabía qué hacer. Así que hice lo que siempre hacía. Pregunté, «¿Qué pasa?». No se dio vuelta. Dijo, «Estoy bien». Dije, «Está bien», y subí a cambiarme. No insistí. No me senté y exigí que me hablara. No puse mis brazos alrededor de ella y dije, «Claramente no estás bien». Le creí, porque eso es lo que quería que la gente hiciera conmigo. Quería que me dejaran solo con mis propios sentimientos. Así que asumí que ella también. Más tarde esa noche, después de que los niños estaban en la cama, lo intentó de nuevo. Estábamos sentados en el sofá, viendo televisión, alguna comedia, no recuerdo cuál. Lo silenció durante un comercial y dijo, «¿Alguna vez sientes que somos compañeros de cuarto en lugar de una pareja casada?». La miré. No entendía la pregunta. Teníamos sexo con suficiente regularidad. No peleábamos. Dividíamos responsabilidades. ¿Qué más se suponía que fuera el matrimonio? Dije, «¿Qué quieres decir?». Dijo, «No sé, no importa». Y lo dejé pasar.
Lo dejé pasar porque no quería tener una conversación que pudiera requerir que hablara sobre cosas que no sabía cómo hablar, porque no quería abrir una puerta que no sabía cómo cerrar, porque tenía miedo, aunque no habría usado esa palabra entonces, de que si empezaba a ser vulnerable, perdería el respeto que ella tenía por mí, perdería la estabilidad. Así que subí el volumen de nuevo y vimos el resto del programa en silencio. Pensé que ese era el final. No era el final de nada. Era el comienzo de una distancia que crecería tan lentamente que no la notaría hasta que fuera demasiado amplia para cruzarla. Pero en ese momento me dije que lo había manejado bien. Había sido estable, había sido calmado. No había reaccionado exageradamente ni había hecho un gran problema de nada. Un hombre resiste. El segundo espejo. Era 1997. Tenía 45. Michael tenía 20, graduándose de la universidad. Manejamos 6 horas hasta la ceremonia. Linda, Sara y yo. Michael lo había hecho bien. Lista del decano, título en ingeniería, trabajo asegurado en una firma en Texas. Estaba orgulloso. Le dije que estaba orgulloso también en el estacionamiento antes de la ceremonia. Le di la mano, le di una palmada en el hombro, dije, «Lo hiciste bien». Dijo, «Gracias, papá». Y eso fue todo. Nos sentamos durante la ceremonia. Lo vimos caminar por el escenario. Tomamos fotos después. Las fotos familiares estándar, todos sonriendo, todos jugando su papel. Fuimos a cenar a un asador. Yo pagué. Hice un brindis. Dije algo sobre trabajo duro y el futuro, algo que probablemente había escuchado decir a mi propio padre, o leído en una tarjeta en algún lugar. Michael sonrió y me agradeció. Y luego, al final de la noche, mientras caminábamos de regreso al auto, Sara dijo algo que no esperaba. Dijo, «Michael, cuéntale a papá sobre la pintura». Michael le lanzó una mirada, rápida, aguda, como si hubiera roto una regla. Dije, «¿Qué pintura?» Sara, de 16 años, y sin miedo de la manera en que los adolescentes lo son, dijo, «Michael ganó un premio por una pintura que hizo. Estuvo expuesta en la galería estudiantil todo el año». Miré a Michael, se encogió de hombros. «No es gran cosa», dije. «¿Pintas?». Dijo, «A veces es solo un pasatiempo». No sabía qué hacer con esa información. Mi hijo pintaba. Había ganado un premio. Había tenido algo expuesto en una galería y yo no lo sabía. No porque lo hubiera ocultado, sino porque nunca pregunté. Porque nuestras conversaciones siempre habían sido sobre calificaciones, sobre prospectos laborales, sobre cosas prácticas. Nunca había preguntado qué hacía por diversión, qué le importaba, qué lo conmovía. Dije, «Eso es genial, felicidades». Dijo, «Gracias». Y nos subimos al auto y manejamos a casa. Me dije que estaba bien. Era un hombre adulto ahora, después de todo. No necesitaba contarme todo. Tenía su propia vida. Yo había hecho mi trabajo, lo había criado, lo había puesto en la universidad, lo había preparado para el mundo. Pero esa noche, acostado en la cama, seguía pensando en esa mirada que le dio a Sara. La forma en que había cerrado la conversación tan rápido, como si no quisiera que yo lo supiera, o como si hubiera aprendido, a lo largo de 20 años que no me importaría. Aparté el pensamiento, metí la mano en el bolsillo de mis pantalones, colgados sobre la silla, y toqué el reloj. Un hombre resiste. El tercer espejo. Era 2010. Tenía 58. Sara se iba a casar. La boda fue hermosa. Le doy crédito por eso. Ceremonia al aire libre, cuarteto de cuerdas, flores por todas partes. Le había ido bien. Directora de marketing en una empresa de tecnología, se casó con un tipo llamado David que parecía bastante decente.
trabajo estable, educado, me dio la mano firmemente. La llevé por el pasillo. Ese es el trabajo del padre, ¿verdad? Llevas a tu hija por el pasillo, la entregas, te sientas. Había estado esperándolo, a mi manera. Se sentía como un momento que importaba, un momento que recordaría. Pero cuando empezó la música y Sara tomó mi brazo, no me miró. No realmente. Sonrió, pero era la misma sonrisa que le dio al fotógrafo, la misma sonrisa que me había dado durante años, agradable, apropiada, vacía de algo más profundo. Caminamos en silencio. En el altar besé su mejilla, rápido, incómodamente, y me senté junto a Linda. La ceremonia fue agradable, la recepción fue agradable. Di un brindis. Lo había escrito de antemano porque quería hacerlo bien. Hablé sobre ver a Sara crecer, sobre estar orgulloso de la mujer en la que se había convertido, sobre desearle a ella y a David una vida larga y feliz juntos. La gente aplaudió. Sara sonrió y me abrazó. Todo se sintió correcto, como si hubiera marcado la casilla. Pero más tarde esa noche, después de que la mayoría de los invitados se habían ido, estaba parado junto al bar cuando escuché a Sara hablando con una de sus damas de honor. No estaba tratando de escuchar, solo estaba ahí parado, bebida en mano, medio escuchando al DJ tocar alguna canción lenta. La amiga de Sara dijo: «El brindis de tu papá fue muy dulce». Y Sara dijo: «Sí, es bueno en los grandes momentos». Su amiga dijo: «¿Qué quieres decir?». Sara dijo: «No sé, aparece cuando se supone que debe, dice las cosas correctas, pero es como... realmente no lo conozco, ¿sabes? No podría decirte cuál es su película favorita, o qué le preocupa, o cómo era antes de ser mi papá». Su amiga se rió. «Nadie conoce así a sus padres». Sara dijo: «Supongo», pero su voz tenía este peso, esta tristeza, y yo solo me quedé ahí parado, sosteniendo mi bebida, fingiendo que no había escuchado. Me dije que estaba siendo injusta. Había estado ahí para cada cumpleaños, cada obra de la escuela, cada graduación. Había pagado por su universidad. La había llevado por el pasillo. ¿Qué más podía querer? Pero sabía lo que quería. Siempre lo había sabido. Quería que hablara, que me abriera, que le dejara ver algo debajo de la superficie. Y yo había pasado 58 años asegurándome de que nadie nunca lo hiciera, porque si veían debajo de la superficie, podrían ver que yo tampoco sabía quién era, que debajo de la armadura solo había más armadura, capas de ella, y en algún lugar, enterrado tan profundo que ya no podía encontrarlo, tal vez había una persona, pero no sabía cómo llegar a él. Así que terminé mi bebida y me fui a casa, y me dije que estaba bien, el día en que nada cambió. Era 2012, tenía 60. Michael me llamó. No llamaba seguido, tal vez una vez al mes, y generalmente Linda hablaba con él. Pero esta vez preguntó por mí específicamente. Dijo que quería reunirse para almorzar. Dije que claro. Fijamos una fecha. Un sábado. Manejé hasta un restaurante cerca de su casa. Se había mudado de regreso al área unos años antes. Trabajaba en una firma en el centro. Tenía 2 hijos propios ahora. Llegué primero. Me senté en un reservado. Pedí café. Cuando Michael entró, noté que se veía cansado, más viejo. Tenía 45 ahora, la misma edad que yo tenía en su graduación, y podía ver el peso de la mediana edad asentándose en su rostro. Nos dimos la mano, se sentó, pedimos comida, hicimos conversación casual sobre sus hijos, su trabajo, el clima, cosas normales. Y luego, a mitad de la comida, dijo: «Papá, quería hablarte sobre algo». Dije: «Está bien». Miró hacia su plato, respiró profundo, dijo: «He estado yendo a terapia». No dije nada. Dijo: «Ha sido muy útil.
He estado lidiando con algunas cosas, ansiedad principalmente, y el terapeuta piensa que mucho de eso viene de cómo crecí. Sentí algo apretarse en mi pecho. Dije, ¿qué quieres decir? Dijo, no quiero culparte, no es de eso que se trata, pero me estoy dando cuenta de que aprendí de ti que los sentimientos son algo que entierras, que ser un hombre significa no mostrar debilidad, y he estado haciendo eso toda mi vida, y me ha estado destruyendo. Me miró. Sus ojos estaban rojos. Dijo, no soy bueno siendo vulnerable. No soy bueno pidiendo ayuda. He alejado a la gente porque tengo terror de ser visto como débil, y no quiero transmitirles eso a mis hijos. Me quedé ahí sentado. No sé cuánto tiempo. Los sonidos del restaurante, tenedores en platos, conversaciones en otras mesas, se sentían muy lejos. Debería haber dicho algo. Debería haber dicho, lo siento. O, cuéntame más. O, no lo sabía. Debería haber extendido la mano sobre la mesa y puesto mi mano en su hombro y decirle que entendía, que yo había luchado con las mismas cosas, que yo también había tenido miedo. Pero no lo hice. Dije, estás haciendo lo correcto. La terapia es buena. Sigue así. Michael me miró. Esperó. Dije, ¿algo más? Dijo, no, eso es todo. Terminamos el almuerzo. Dividimos la cuenta. Nos dimos la mano en el estacionamiento. Dijo, gracias por reunirte conmigo, papá. Dije, cuando quieras. Y nos fuimos manejando. Me dije que lo había manejado bien. Había sido comprensivo. Lo había alentado a continuar con la terapia. No me había puesto a la defensiva. Había sido estable. Pero sabía, incluso entonces, incluso en el momento, que había fallado algún tipo de prueba, que él había tendido la mano, me había ofrecido una oportunidad de conectar, y yo había respondido con las mismas paredes que había estado construyendo durante 60 años. No lloré en el camino a casa, no me detuve y lo llamé de regreso. No hice nada excepto agarrar el volante y sentir el reloj pesado en mi bolsillo y decirme que los hombres resisten. Pero algo cambió ese día. No en mí, en él. Dejó de intentar. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las visitas se volvieron más cortas. Las conversaciones se volvieron superficiales. No me cerró la puerta. Era demasiado educado para eso. Pero dejó de ofrecerme algo real. Sonreía cuando me veía. Preguntaba cómo estaba. Enviaba tarjetas el día del padre. Pero la puerta que había abierto ese día en el almuerzo, la cerró. Y yo lo dejé. A los 68 fui a terapia. No porque quisiera. Porque Linda me dio un ultimátum. Dijo, no puedo hacer esto más. O vas a hablar con alguien o me voy. 56 años de matrimonio y eso fue lo que se necesitó. Estaba enojado al principio. Pensé que estaba siendo dramática, irracional. No peleábamos, no teníamos aventuras, teníamos un matrimonio perfectamente funcional. ¿Qué había que arreglar? Pero no estaba mintiendo. Podía verlo en su cara. Había alcanzado algún límite que no sabía que existía. Así que fui. La terapeuta era una mujer de 50 y tantos, llamada doctora Chen. Oficina agradable, sillas de cuero, plantas por todas partes. Me preguntó por qué estaba ahí y dije, mi esposa piensa que necesito estar aquí. Dijo, ¿qué piensas tú? Dije, pienso que estamos bien. Dijo, háblame de tu matrimonio. Y le conté, hemos estado casados durante 56 años. Tenemos 2 hijos, 4 nietos. No peleamos, cenamos juntos, vemos televisión. Estamos cómodos. Dijo, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amabas? Dije, se lo digo todo el tiempo. Dijo, ¿cuándo? Traté de recordar. Dije, nuestro aniversario. Lo dije entonces. Dijo, ¿cuándo fue tu aniversario? Dije, hace 8 meses. Escribió algo.
Dijo, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? Dije, no lloro. Dijo, ¿nunca? Dije, no desde que era niño. Dijo, ¿ni siquiera en funerales? Dije, no. Dijo, ¿qué hay de cuando estás solo? Dije, no. Escribió algo más, y luego me hizo una pregunta en la que todavía pienso todos los días. Dijo, ¿crees que tu esposa sabe quién eres? Dije, por supuesto que sí. Hemos estado casados 56 años. Dijo, ¿qué crees que diría si le preguntara qué es lo que te da miedo? No respondí. Dijo, ¿qué te da miedo? Dije, nada. Dijo, todos le tienen miedo a algo. Dije, estoy bien. Dijo, eso no es lo que pregunté. No volví durante 3 semanas. Le dije a Linda que la terapeuta no era una buena opción. Linda dijo, prueba con otra. Así que lo hice. Y luego con otra. Y eventualmente encontré una que me dejó hablar sobre cosas prácticas, trabajo, jubilación, pasatiempos, cosas que podía manejar. Nos reunimos durante 6 meses. Le dije a Linda que había hecho el trabajo. No me creyó, pero no insistió, porque para entonces creo que ella también se había rendido. Empecé a intentar arreglar las cosas cuando tenía 70. Más vale tarde que nunca, ¿verdad? Llamé a Michael más seguido. Pregunté sobre sus hijos. Intenté estar más involucrado. Le envié a Sara correos largos diciéndole que estaba orgulloso de ella. Le compré flores a Linda. Planeé un viaje, solo nosotros dos, a una cabaña en las montañas. Pensé que si hacía suficientes cosas, grandes y pequeñas, podría compensar el tiempo perdido. Intenté hablar más. En la cena, le preguntaba a Linda cómo había sido su día y realmente escuchaba. Compartía cosas sobre mi propio día, no sentimientos. Todavía no era bueno en eso, pero al menos más que bien. Intenté abrazar a los nietos por más tiempo. Intenté decir, te amo, más seguido. Y todos fueron amables al respecto. Linda sonrió y dijo, gracias por las flores. Michael dijo que apreciaba las llamadas. Sara dijo que los correos significaban mucho. Pero había algo faltante, alguna calidez que no podía alcanzar, como si estuviera de un lado de una pared de vidrio y ellos del otro, y sin importar cuán fuerte hablara, el sonido no llegaba del todo. Un domingo tuvimos a todos en casa para cenar. Michael, su esposa, sus 2 niños, Sara, David, su hija. Fue idea de Linda, quería a toda la familia junta. Hice hamburguesas a la parrilla. Nos sentamos afuera. Los nietos jugaron en el patio. Fue agradable, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba viendo todo suceder desde la distancia. Todos estaban ahí, pero yo no era realmente parte de ello. Estaba presente, pero separado, de la manera en que siempre había estado. En un punto, entré a buscar más bebidas. Michael me siguió. Nos paramos en la cocina, solo nosotros dos. Le di una cerveza. Nos quedamos ahí parados por un momento, sin hablar. Dije, esto es agradable, tener a todos juntos. Dijo, sí, lo es. Dije, me alegra que vinieras. Dijo, por supuesto, papá. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. No lo dijo con maldad. No había enojo en su voz, solo hecho. Dijo, pasé toda mi infancia tratando de que estuvieras orgulloso de algo más que mi silencio. No supe qué decir. Tomó su cerveza y volvió afuera. Me quedé ahí parado en la cocina, sosteniendo la puerta del refrigerador abierta, aire frío derramándose, y finalmente entendí. Les había enseñado a mis hijos a ser como yo, a enterrar sus sentimientos, a resistir, a ser fuertes. Y habían aprendido la lección tan bien que ahora, cuando finalmente quería conectar, no sabían cómo, porque nunca les mostré cómo. Había pasado 50 años defendiendo una filosofía que me mantenía seguro, y todo lo que hizo fue dejarme solo. Entonces,
¿Qué estaba realmente defendiendo? No fortaleza, no masculinidad, no algún código noble de resistencia. Estaba defendiendo comodidad, estaba defendiendo el derecho a nunca ser desafiado, a nunca ser vulnerable, a nunca arriesgarme a ser conocido. Porque ser conocido es aterrador. Si la gente realmente te ve, si ven tus miedos, tus debilidades, tus dudas, puede que ya no te respeten, puede que no te amen, puede que se vayan. Al menos eso es lo que creía. Así que construí paredes. Las llamé fortaleza, las llamé estabilidad, las llamé ser un hombre. Pero solo eran paredes, y las paredes mantienen a la gente afuera. A todos, incluso a las personas que más amas. Tenía miedo. He tenido miedo toda mi vida. Miedo de ser débil, miedo de ser herido, miedo de ser visto como menos que. Y tomé ese miedo y lo envolví en una filosofía que sonaba noble. Un hombre resiste, como si se tratara de fortaleza, como si se tratara de honor. Pero solo era miedo. Y les enseñé ese miedo a mis hijos. Lo modelé. Los recompensé cuando eran callados y estoicos y fuertes. Los castigué, no con violencia, sino con distancia, cuando lloraban o necesitaban demasiado o querían que yo fuera más de lo que sabía ser. Pensé que les estaba enseñando a sobrevivir. Les estaba enseñando a estar solos. No sé si puedo arreglarlo. Tengo 73 años. Los patrones están establecidos. La distancia es real. Mi esposa todavía vive en la misma casa que yo, pero no creo que me conozca mejor de lo que me conocía a los 68. Mis hijos son educados y amables, y aparecen cuando se supone que deben, pero no tenemos el tipo de cercanía que veo en otras familias. No llamamos solo para hablar. No compartimos nuestras vidas de ninguna manera profunda. Y es mi culpa. Yo hice eso. Defendí una filosofía durante 52 años, y el costo fue cada relación que importaba. Todavía llevo el reloj. Todas las mañanas lo saco del plato en mi tocador y lo pongo en mi bolsillo. No funciona. No lo ha hecho por 20 años. Pero lo llevo de todos modos. Un hombre resiste. Mi padre me dio eso, y yo lo tomé y construí una vida alrededor de ello. Y ahora tengo 73, y he resistido todo excepto intimidad. He sobrevivido todo excepto amor. Los domingos son los más difíciles. Todavía tenemos cenas familiares, no todas las semanas, pero con suficiente frecuencia. Linda cocina. Todos vienen. Nos sentamos alrededor de la mesa y hablamos sobre cosas seguras. Trabajo, clima, las actividades de los niños. Todos sonríen, todos son educados. Y yo me siento ahí, a la cabeza de la mesa, rodeado de gente que amo, y me siento completamente solo. Los nietos me abrazan cuando se van. Abrazos rápidos, obligatorios. No se quedan, no se suben a mi regazo de la manera en que veo a otros niños hacerlo con sus abuelos. Son educados, bien portados. Distantes, justo como les enseñé a ser. Michael me da la mano cuando se va. Sara besa mi mejilla. Linda recoge los platos y me paro en la entrada y saludo mientras se van manejando, y siento el peso del reloj en mi bolsillo y pienso en lo que defendí. Pienso en el día en la cocina, cuando Linda estaba llorando y me alejé. Pienso en el día de la graduación de Michael, cuando podría haberle preguntado sobre la pintura. Pienso en el día de la boda de Sara, cuando podría haberle dicho que lo sentía. Pienso en el día del almuerzo, cuando Michael abrió una puerta y yo la cerré. Todos esos días, todos esos momentos, todas esas oportunidades, y elegí la armadura cada vez. Elegí seguridad, elegí distancia, elegí una filosofía que sonaba como fortaleza, pero realmente era solo miedo disfrazado con las palabras de mi padre. Un hombre resiste. ¿Qué he resistido?
52 años de mi propio aislamiento. 52 años de alejar a la gente que quería amarme. 52 años de defender una fortaleza que mantuvo a todos afuera, incluyéndome a mí. No sé quién soy debajo de todo. He estado usando la armadura tanto tiempo que no puedo recordar qué estaba protegiendo. Tal vez no hay nada ahí. Tal vez olvidé cómo ser algo más. O tal vez nunca aprendí en primer lugar. Tengo 73 años. No sé cuánto tiempo me queda. Unos años, tal vez. Tal vez más. Tal vez menos. Y voy a morir de la manera en que viví. Respetado, estable, solo. El reloj todavía está en mi bolsillo. Y todavía no sé qué estaba realmente resistiendo. O por qué pensé que valía la pena.